llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Quiero bendiciones poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Cuando estaba preparando este mensaje, este pequeño bosquejo que voy a compartir esta tarde, había palabras que me hacían meditar mucho y reflexionar, porque a veces leemos, como muchas veces comentamos, leemos de pasada, leemos muy rápido y pasamos por encima de palabras con un significado impactante. A veces nos metemos en la profundidad de los significados teológicos, que todo eso está muy bien, pero palabras tan sencillas que encontramos, que leemos en un versículo al mismo en la Biblia, a veces no nos impacta como debiera impactarnos. Hemos cantado una de las canciones de adoración, que tú guías mis propósitos, tú guías mis pasos, tú guías mi destino. En Dios de Pacto lo acabamos de cantar. Y no somos conscientes de lo que hemos cantado, de que si Él verdaderamente es el Dios de nuestra vida, Él es el soberano, Él es el rey de nuestra vida, Él es el que tiene que guiar mis pasos. No soy yo. Pero yo, como soy Paco, soy más especial, voy delante de Dios. Y yo guío a Dios. Digo, Señor, yo quiero ir por aquí. Y Dios me dice, ¿tú quieres ir por ahí? Corre. Corre. Corre que te vas a dar la vuelta si te da tiempo. ¿Por qué? Porque como a los niños a veces hay que dejarlos, y Dios nos deja a veces que nos toquemos contra la pared, contra el muro, para darnos cuenta de que no somos nosotros quien guía, no somos nosotros los que somos autosuficientes, sino que es Dios. Amén. Aleluya. Muchas veces pongo ejemplos muy visuales, y el de esta tarde es cuando un grupo de leones sale de caza, mejor dicho, de leones, porque las que cazan son las leonas. El león se queda guardando la sombra para que nadie se la quite. No, son las leonas las que salen de caza. Cuando un grupo de leonas salen de caza, lo primero que hacen no es salir 5, 6 o 10, las que salgan de caza, a lo loco. Vamos, que están ahí las cebras, están las gacelas, vamos a por ellas. No. Se acercan, estudian el comportamiento, cuál es el momento propicio, cuáles son las que tienen que atacar por un lado para asustarlas y guiar a la manada de cebras o de gacelas hacia las otras para facilitarle la caza. En definitiva, confían, por así decirlo, en una serie de estrategias y confían y tienen una esperanza, por así decirlo, de que a la que han elegido, bien porque esté enferma, bien porque esté con un defecto, que esté coja, bien por lo que sea, van a ir a por esa. Y ellas tienen esa certeza, por así decirlo, de que le van a dar caza. Pero a veces esa esperanza que ellas se han creado y se han formado fracasa, porque no siempre tienen éxito. Y es que a veces nosotros nos formamos unas esperanzas, unas metas, unas cosas que no se van a llevar a cabo. Pero no por ello nos tenemos que frustrar, ni mucho menos. Tenemos que ver si ese propósito o esa esperanza que nosotros nos hemos formado está dentro del plan de Dios o no. En Hechos capítulo 24, en el versículo 11, dice así:
puedes comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Ni tampoco pueden probarte de lo que ahora me acusan. Pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sigo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también habrían, de que ciertamente habrá una resurrección tanto para los justos como para los impíos. Por esto, yo también me esfuerzo para conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Hasta aquí. El pasaje que hemos leído, para ponernos en el contexto, en la situación, está hablando el apóstol Pablo, que había sido acusado falsamente de organizar un tumulto, de hablar en herejía, y aquellos fariseos, y aquellos saduceos, aquellos escribas, toda aquella gente, por envidia, por poner la mirada donde no debían, a Pablo lo toman preso y lo llevan delante del gobernador. Y Pablo se tiene que defender y no busca a un abogado, no busca a nadie, sino que él mismo hace su propia autodefensa delante de aquella gente. Santo Tomás de Aquino decía acerca de la palabra esperanza, que es la virtud que capacita al hombre para tener la confianza y la plena certeza de conseguir la vida eterna con la ayuda de Dios. No mal encaminado. Con la ayuda de Dios. Es algo que lo da Dios. No es algo que yo voy a conseguir. Y la esperanza es esa confianza y la plena certeza de que voy a conseguir eso. Pero claro, la diferencia está en quién depositamos nosotros esa esperanza, esa confianza. Y aquí vemos dos ejemplos. Hay dos depositarios. Uno es Dios. Y es Pablo quien deposita su confianza y su esperanza la deposita en Dios. Y otro depositario son las obras y las razones del hombre. Nuestras obras y nuestro razonamiento. ¿Quién deposita ahí su esperanza y su confianza? Aquellos fariseos. Aquellos que se creían perfectos, aquellos que se creían superiores a los demás. Aquellos religiosos que por hacer una serie de rituales, por hacer una serie de legalismos, se pensaban que ya lo habían alcanzado todo. Los mismos que luego en Romanos, el apóstol Pablo les tiene que decir, escucha, no depende del que corre, no depende del que quiere, sino de Dios. No os esforcéis vosotros, así, de entrada, pensando en que lo vais a conseguir vosotros mismos, porque no es así. Ahora, ¿que hay que cumplir una serie de requisitos y hay que hacer una serie de cosas? Sí. La palabra esperanza, aquí en el versículo 15, tiene un significado en el griego muy distinto a esa misma palabra. Cuando Pablo, más adelante lo vamos a ver, también se refiere a ese término. Son términos distintos, significados distintos. Pablo le dice a estos fariseos, delante de que ellos dice, estos mismos que me están acusando no tienen pruebas, no van a poder. ¿Por qué? Y con mucha astucia Pablo, fijaos lo que les dice. Dice, porque habrá resurrección, tanto de justos como de injustos. Claro, aquellos fariseos que creían en la resurrección ya no pudieron seguir acusando.
sus propias metas, sus propios propósitos. Y cuán grande es el error si nosotros hacemos uso indebido de la palabra de Dios para beneficiarnos nosotros, para conseguir nuestros propósitos. Por tanto, lo que estamos haciendo es depositando la esperanza, depositando esa certeza, depositándola en el destinatario equivocado. ¿En cuál? En nuestra razón, como hemos leído. ¿En qué? En nuestras obras. Error. Pablo en ningún momento recurre a su condición de maestro, no recurre a su condición de apóstol, no recurre a su condición de escogido de Dios, sino que con mucha astucia presenta una defensa. ¿Con qué argumentos? Con la palabra de Dios, confiando en que Dios tiene un plan y que lo va a llevar a cabo, porque el propio Dios se lo había dicho. Es necesario que seas llevado preso, ¿dónde? Delante de César. No le vas a hablar a estos elementos de aquí, no le vas a hablar a este gobernador solamente, no le vas a hablar al carcelero, no le vas a hablar, no vas a ir a hablarle a César, a cualquiera. Pablo, por tanto, recurre ¿a qué? A su fe en Jesucristo, con lo cual no había ninguna prueba acusatoria, no había argumentos fieles para poder acusar a Pablo y cerrarle la boca, de ninguna de las maneras. Pablo presenta su defensa, fijaos, en el versículo 14 diciendo, siervo de Dios. No dice, no, es que yo soy maestro, yo soy apóstol de Jesucristo, yo soy tal, yo soy cual. No. Desde la humildad dice, siervo de Dios. Dice, según el camino que ellos dicen que es una secta, según estos que dicen que yo soy un sectario, o que soy un tal, o soy un cual, porque creo en Jesucristo, yo sirvo a Dios, al Dios de nuestros padres. Primer argumento en el cual tiene que cerrar la boca, porque aquellos también se decían que eran, conocían plenamente las Escrituras, pero claro, una cosa era conocerlas y otra cosa era practicarlas. Cuando Pablo se presenta como un súbdito, cuando nosotros nos presentamos como súbditos del Creador, con una dependencia exclusiva de Dios, apelando a su guía y a su protección, no hay argumento que se levante contra nosotros, porque todo argumento que se levante contra nosotros es falso. Es falso, como le pasó a Pablo. Si nosotros somos súbditos del Creador, si nosotros dependemos exclusivamente de Dios, con humildad, en ese servicio a Dios, no hay argumento. Como no hubo contra Pablo, tampoco hay argumento contra ninguno de nosotros. En el versículo 14 dice, más adelante, obediente ¿a quién? A la palabra. Obediente a la palabra. Le estaba diciendo en pocas palabras a aquellos fariseos, mirad, hay que ser hacedores al mismo tiempo que oidores. Porque a aquellos fariseos les gustaba mucho decir mucho, pero hacer poco. Ellos eran muy legalistas y hacían aquello que les convenía, aquello que les interesaba para alcanzar poder y para tener controlado el área que ellos querían, controlar a las gentes. En el versículo 15, más adelante, vemos otro punto de la defensa. En el versículo 15 dice, la esperanza puesta ¿en quién? En Dios. Él sabía mucho de filosofía,
Él era un gran maestro, él era apóstol de Jesucristo, él tuvo ese encuentro visual con Jesucristo, él era un hombre entregado a Jesucristo, era un hombre de estar codo con codo con Jesucristo. Sin embargo, él no se presenta con esas credenciales, sino se presenta como Dios tiene un plan. Dios quiere que yo haga ese plan. Dios quiere que yo presente mi defensa con los argumentos que Él me ha dado. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es presentando a Dios, no estoy presentando a Pablo. Se dice. Cuando nosotros presentamos los argumentos de Jesús, cuando nosotros presentamos a Jesús y anulamos nuestra figura, nuestra persona, es cuando hay un fruto, cuando hay un propósito que se va a llevar a cabo, porque es Dios el que va a llevar a cabo esa ley. En el versículo 16, otro punto. Esfuerzo por una conciencia pura ante Dios y ante los hombres. Esfuerzo por el cumplimiento de la voluntad de Dios, ante todo y sobre todo. Esfuerzo que, aunque a veces no es agradable, pero un esfuerzo que le llevaba a hacer lo conveniente delante de Dios y no ser tropiezo para los hombres. Creyeran o no creyeran. Su meta era no ser de impedimento, sino ser ejemplo. Creyeran o no creyeran. Eso es un esfuerzo. Eso es un esfuerzo, porque a mí me puede resultar muy fácil hacer aquello que conviene delante de los que a los que amo, a los que tengo buena relación, pero ¿y con los que quiero? Pero Pablo es un ejemplo a seguir. Ser imitadores de mí, como yo de Cristo, decía. ¿Por qué? Porque aun con sus enemigos, incluso con aquellos que le traicionaron, incluso con aquellos que le odiaban, él lo que quería ser era un ejemplo. Le siguieran o no le siguieran, daba igual. Eso ya no es la cosa de Pablo, eso ya no es cosa mía. Pero es un esfuerzo que me lleva a hacer. Contra todo esto no habían argumentos para acusar a Pablo. Lo tenían encadenado, lo tenían allí, pero no habían argumentos para tirar a Pablo por los suelos, para desacreditar a Pablo de ninguna de las maneras. A veces, los mismos que atacan el Evangelio, aquellos que nos atacan, se contradicen ellos mismos, porque muchos hablan de amor, de libertad, de justicia, hablan de todas esas cosas, pero cuando nosotros le presentamos al Dios de amor, al Dios que es justo, al Dios que es fiel, al Dios que es amor, no tienen argumentos, se irritarán, intentarán buscar excusas para desacreditar, pero en definitiva todo lo que se levante será falso, porque Dios es todo eso y mucho más. Dios es todo eso y mucho más. Fijaos lo que en Juan capítulo 18, verso 23 le pasó a Jesús. Jesús, un caso muy parecido, lo llevan también preso a un juicio injusto. Allí, delante del sumo sacerdote, delante de toda aquella gente, incluso que buscaron testigos falsos para desacreditar a Jesús. Le golpean, le escupen, le dicen de todo sin ningún tipo de fundamento. Y en uno de los golpes Jesús le dice: si he hablado mal, testifica del mal, pero si he dicho bien, ¿por qué me has pegado? Nuevamente los deja
lo que me has hecho ha sido sin fundamento, lo que has hecho contra el Evangelio es sin fundamento, porque no tienes argumentos ni herramientas. Porque cuando nuestra vida está llena de poder, del Espíritu Santo, cuando nuestra vida está llena, que es una vida, no una vida santa de ir levitándose por todos sitios, no. Una vida conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Es una vida contra la cual no hay argumento. ¿Se levantarán falsos? Claro que se levantarán. El diablo querrá, de cualquiera de las maneras, hacernos caer. Como sea. Y se inventará y buscará lo que tenga que hacer. Pero todo falso. Todo falso. De nosotros está en quién depositamos, quién nos cogemos como depositario de nuestra esperanza y de nuestra fe. ¿A Dios o nuestra razón? Porque dependiendo del depositario, nuestra vida va a funcionar de una manera o de otra. Cuando Pablo fue llevado a Roma, en este proceso, que ya llega a Roma, pasa algo muy curioso. Dicen que lo llevaron por la calle, por la avenida principal del Foro Romano. El Foro Romano era la zona donde se juntaban los grandes filósofos, donde se juntaban los más eruditos, gente que discutía sobre temas de filosofía o temas que estuviesen a orden del día. Y a Pablo se lo llevaron preso exhibiéndolo por esa gran avenida hasta llegar al lugar donde tenía que estar preso. Ese lugar solamente lo hacían de manera triunfal y muy pomposa cuando llegaban los grandes generales después de las conquistas de la batalla. Entraban por esas zonas de la ciudad exhibiéndose y exhibiendo toda su gloria y todo su poder. Pero a Pablo lo llevaron exhibiéndolo físicamente todo lo contrario. Bajito, poquita cosa. Dicen que Carlos también era Carlito y todo el mundo se reía de él, porque era poquita cosa. Pero ¿sabéis cómo pasó por todo ese lugar? Pasó hablando y ensalzando el Evangelio de Dios. Hablando del Evangelio de Dios. Y todo el mundo decía, este tío está loco, mira cómo lo lleva y mira cómo habla. ¿Sabéis por qué decía eso? Como en muchos escritos suyos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también para el griego. Él no se avergonzaba de su fe. Él no se avergonzaba, iba por aquel lugar y que lo exhibía. Vale, pero hablaba con él. ¿Quién es este que fijaos cómo va, cómo lo lleva y habla de poder? ¿Qué poder tiene? Eso chocaba contra esa mentalidad romana. El poder para él era triunfar con la espada, era conquistar territorio, era ganarse la gloria en el campo de batalla. ¿Y ese Pablo? ¿De dónde sale? ¿De dónde han sacado este elemento? Todo rotito, todo ahí, atado con cadenas y siguiendo, y él habla de poder. Eso chocaba contra la mente, eso choca contra la razón. Pablo en ningún momento puso su confianza y su expectativa en esa condición de maestro aquí en el foro. ¿Que pudo hacerlo? Sí. ¿Que tenía capacidades para hacerlo? Sí, porque en otra ocasión también estuvo en ese lugar y habló y todo el mundo se quedó atónito. Pero él puso la confianza en Dios, puso su esperanza en Dios. Como he dicho, había dos palabras, una que define la palabra esperanza y otra que define la misma palabra. Si se extrae la raíz, habla de expectativas. Y él puso su expectativa en que todo ese proceso iba a salir bien, porque Dios ya se lo había dicho y Dios iba con él. Y él creyó firmemente a Dios.
Fijaos que he dicho no creyó en Dios, creyó a Dios. Creyó a Dios firmemente. Y él puso esa expectativa por encima de todo, porque sabía que Dios no lo iba a engañar, que Dios no lo iba a dejar tirado en la cuneta, porque era un plan divino. Y como buen conocedor de las Escrituras y buen conocedor personal, de ese trato con Dios, sabía que Dios iba a llevar a cabo ese plan divino. Una cosa son nuestros planes, una cosa son nuestras esperanzas, una cosa son nuestras expectativas. Pero, en definitiva, podemos llevarlas por el forro y ser un camino de amargura, de desesperación, una vida sin sentido, una vida que a pesar de que hay que afrontar los baches diarios, nos va frustrando uno tras otro. Y ese foro, ese trayecto que hizo Pablo, se podía haber convertido en ese trayecto de angustia, de amargura, de desesperación, de desánimo, de decir, Señor, fulmíname aquí ya. Porque sabía, o podía incluir cualquier otro, quizás, decir, de esta ya no salgo, de esta ya no voy a volver. Los romanos no se van a dar con tiritas, le van a cortar el cuello, como mucho después pasó. Pero sin embargo, sus expectativas estaban puestas en Dios. Y esas expectativas convirtió ese camino que pudo ser de tortura en un camino de paz, en un camino de tranquilidad, de serenidad, que tuvo que afrontar una dificultad, sí. Pero ¿cómo la afrontó? Con decisión, con valentía y con confianza en Dios. No se echando, no. ¿Quién es este? ¿Quién es este que va preso así de esa manera y habla de poder? ¿Pero de qué poder está hablando? ¿De qué poder está hablando? En Hechos capítulo 28, verso 20 dice: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Cuando estaba preso, lo llevaron a ese lugar donde tenía que estar preso para tener la audiencia con el César, a él se le permitió recibir a gente de aquel lugar, de aquella ciudad de Roma, para que lo pudieran visitar y él hablarles acerca del Evangelio. Y mira cómo dice: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. ¿Cuál es el motivo de esa paciencia, de esa templanza que define a Pablo? ¿Cuál es el término que utiliza aquí para decir esperanza de Israel? Porque su expectativa estaba puesta en el reino mesiánico de Jesús. Esa era su expectativa. Por esa era la causa en la que estaba preso y atado con cadena. Ya él le daba igual. Estoy preso por la causa de Jesucristo, pero yo sé que Él me va a librar. Yo sé que Él va a llevar a cabo su plan divino. Y por último, para ir concluyendo, el último punto del versículo 16: esfuerzo por una conciencia pura. Esfuerzo por una conciencia pura. Conciencia es el sentido moral o ético propio de una persona, y es lo que quería y se esforzaba, estando preso o estando en libertad, estando con gentiles o estando con judíos. Su esfuerzo era que el sentido moral o ético fuese limpio delante de Dios y delante de los hombres, ejemplo para los hombres, creyeran o no creyeran. Él le daba igual, eso él no se paraba a pensar en eso, él quería ser ejemplo.
Por eso muchas veces decía, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo, ser imitadores de mí. ¿Cuánto me gustaría a mí poder decir, ser imitadores de mí? No me imitéis. No me imitéis. No me imitéis, que el tortazo es grande. Pero sí que me gustaría en mí reflexionar en cada una de estas palabras. Expectativas, esperanza, imitar, conciencia pura, sentido moral o ético limpio delante de Dios y de los hombres. Eso resulta, es un esfuerzo. Pero es un esfuerzo que como creyentes tenemos que estar dispuestos a afrontarlo. A no conformarnos como estamos, sino a decir, no, quiero esforzarme a conseguir el siguiente nivel, el siguiente escalón. Y poco a poco, el siguiente y el siguiente. Que somos humanos, sí, pero mira cómo Juan se esforzó. También era humano. Y Pedro, y Juan, Santiago, y todos aquellos, eran hombres, eran mujeres, Lucía, todas aquellas mujeres también. Porque a veces aquí mencionamos a los hombres de la Biblia, pero mujeres que se esforzaban, Débora, gente que sus expectativas y su confianza estaba puesta en el único depositario que les iba a hacer triunfar en la vida, en Dios. Y no era de triunfar de manera exitosa en el trabajo, en la economía, no estoy hablando de eso, sino delante de Dios, Y concluyo con estas dos con estas dos preguntas, que yo me hago, pero las dejo ahí en el aire. ¿Dónde he depositado mi esperanza? ¿Cuáles son mis expectativas delante de Dios y delante de los hombres? Repito, ¿dónde he depositado mi esperanza? Y otra, ¿cuáles son mis expectativas? Palabras que a veces las leemos y hablamos mucho de esperanza, hablamos mucho de tal, pero depende, en el original donde esté escrita la palabra en el griego, habla de esperanza, y según donde esté, en el contexto que esté, habla de expectativas. Por tanto, no las dejemos, cuando leamos, no dejemos pasar muchos versículos sin analizar, sin hacerlos nuestros, porque están escritos ahí para cada uno de nosotros. No están escritos ahí para que los lea el pastor, o los lea en un seminario, o se estudien. No solamente está para eso. Están escritos para cada uno de nosotros. Amén. Les invito a que se pongan de pie. Señor Dios, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Te pedimos perdón porque a veces depositamos, Señor, en la vasija inadecuada. Depositamos nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra certeza. Nuestras expectativas, Señor, las depositamos en la razón y en la obra de nuestras manos. Y Señor, ese lugar, ese trayecto de nuestra vida, Señor, se hace difícil, se hace cuesta arriba. Queremos depositarlas, Señor, en tu vasija. Queremos depositarlas en tu persona. Que por medio de ese sacrificio, Señor, tú, como tu palabra dice, tu yugo es ligero de llevar. Y queremos depositarlas, Señor, nuestras expectativas en ese lugar, en esa cruz, en ese sacrificio perfecto, en el cual, Señor, tú vas a hacer, hiciste la obra perfecta, pero tú con estas expectativas vas a hacer la obra perfecta también, cada día de nuestra vida. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice esta congregación en el nombre de Cristo. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en